Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. María Carolina. Hola. Muy bien, gracias. ¿Cómo está Alexis? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Pasado bien la semana? Sí, bien, con hartas cosas, pero bien. Y bueno, mientras haya cosas que hacer, la vida tiene uno de sus sentidos cubiertos, ¿no? Las tareas son uno de los sentidos de la Buenas vida y tardes, otros, pero... profesor. Hola Sonia, ¿cómo está? Buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato en virtud del tiempo. Me parece que se está grabando, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Aprovechar bien el tiempo, vamos a comenzar con un pequeño feedback. Yo les puse la convocatoria, que es lo que vamos a abarcar hoy día. Creo que los tiempos que estamos viviendo son de una demanda de reflexión muy alta. Requiere que tomemos conciencia plena de las circunstancias que vivimos como siglo XXI, de las cosas que están sucediendo, de los cambios, diríamos, tan revolucionarios de paradigma en todas las líneas y de cómo nosotros podremos, en definitiva, comportarnos dentro de eso. Vimos en la sesión anterior las posiciones feministas, ¿no? Establecimos que hay dos puntos fundamentales en que estas tendencias coinciden. Uno de ellos es que el género es un organizador clave de la vida social. Es decir, ya la conceptualización anterior, ¿cierto?, terminó. Ahora el género es determinante, el género en términos amplísimos, que es determinante en todo lo que significa estructura social, laboral, académica, en fin. Hoy día, aún no obstante eso, aún quedan vestigios muy fuertes de lo que significaba el predominio del varón en lo que implica el abordaje de la ciencia, la investigación, el academicismo, los cargos, etcétera. Hay un estudio de la Universidad de Chile que se está publicando en estos días que tiene que ver justamente con eso, cómo los estudiantes de doctorado sienten, en la Universidad de Chile nuestra, que hay una preferencia, hay una distancia en el cómo se acompaña al doctorando varón y cómo se acompaña a la doctoranda en términos de la misma investigación, del mismo trabajo, que en el fondo es una investigación conducente al grado. Entonces, claro, se han superado en algunos aspectos, pero todavía sigue esta pugna que tiene que esclarecerse y que nosotros queremos ver cómo lo podemos definir desde nuestra perspectiva.
Lo otro es que una de las características de esta movilización es el foco central en lo femenino, pero también en la percepción de un cambio social progresivo general. Entonces, no solamente el que la mujer quiera ganar un espacio más hondo, más significativo en la estructura académica, social, política, etcétera, sino que a su vez también la concepción más profunda del feminismo es un cambio de carácter social radical que aborde a todos, ¿no? Ahí entonces tenemos algunos puntos de vista que revisamos, el de Evelyn Fox Keller, por ejemplo, en cuanto a que la objetividad científica no es neutra, ¿no?, sino que eso exige una corrección, necesariamente tiene que corregirse esta cuestión de que siempre fue vista como un quehacer masculino. Entonces, ese es un punto que tiene que cambiar. La ciencia como dura, el concepto de ciencias duras, ciencias empíricas, ciencias matemáticas, ¿verdad? Contra la otra concepción, como si la emocionalidad estuviera solamente depositada o solamente la mujer fuera depositaria de las emociones, ¿no?, que se conciben entonces como blandas. Entonces habrían dos mundos, ¿ven? El mundo de las ciencias empíricas, duras, matemáticas, estadísticas, experimentales, verificables, etcétera, y la otra concepción de la investigación más desde el punto de vista de la emocionalidad. Eso no es más que una imagen o una metáfora que conlleva un sentido sexual también, y en el cual se pone de manifiesto que hasta aquí era el varón el que tenía el derecho, digamos que más privativo, más, diríamos, cuidado o monopolizado del conocer. Eso es lo que tenemos que echar abajo hoy día, ¿cierto? Entonces viene luego Nelly Richard y Judith Butler, que plantean un concepto que es muy interesante, que es el concepto de la teoría impura. Les voy a mostrar una imagen que traje para eso, que deja muy claro el cómo podemos concebir esa cosa. ¿Dónde estamos? A ver, ahí. ¿Están viendo, verdad? Sí, profesor, se ve. Sí. Ok, entonces ahí estamos viendo eso que quería mostrarles yo un poco, ¿no? La teoría impura tiene que ver con lo mismo que estábamos planteando nosotros recién, ¿verdad? El hecho de que ya no la teoría empírica, la teoría positivista, como hasta el siglo XVI, XVII, XVIII y todavía en los principios del nuestro, que ha primado como una ciencia matemática, una ciencia positivista, ya no es suficiente. Es decir, necesariamente se crea un punto en que esa teoría ya no es concebible como tal, sino que tiene que necesariamente evolucionar hacia otras perspectivas, otro conjunto en el fondo de disciplinas, la interdisciplinariedad y además también, aparte de lo multidisciplinario, el multigénero. Ustedes saben mejor que yo seguramente la enorme cantidad que existe de concepciones de género hoy día. Entonces todo ese mundo que las universidades, la investigación no tenía, digamos, concebido, no lo tenía en sus conceptos para la toma de decisiones, hoy día necesariamente tiene que abrirse y tiene que incorporarse. Eso implica entonces que las universidades tienen que cambiar un poco sus disciplinas internas, sus rutinas internas, tienen que cambiar también las perspectivas que tienen de la enseñanza y de la investigación, tienen que modificar indudablemente sus proyectos institucionales en el que se incorpore esta concepción, pero se incorpore en la práctica también de poder darse cuenta de que la sociedad hoy día tiene que necesariamente ser concebida desde una perspectiva profundamente heterogénea. Esta postura de Nelly Richard y Judith Butler coinciden en que la insuficiencia de la teoría decimos positivista, ¿cierto?, concebida más que nada del lado masculino, se roza con formaciones absolutamente distintas, divergentes, heterogéneas, muchas que están viviendo en el presente. Eso modifica sin lugar a duda
la creación de textos, modifica la percepción de las problemáticas sociales, modifica los objetos de estudio científico, y esto es porque se suma esta nueva mirada que cada día tiene un poco más de fuerza. Entonces esto, ¿cómo impacta en las universidades, verdad? Que en nuestro mundo. Indudablemente que repercute en los conceptos de universidad, en la concepción de lo que nosotros pensamos que es la universidad, o que siempre hemos pensado que es la universidad, y lo que a mí me parece muy bien también, ¿cierto?, es en el futuro transformador de las ciencias sociales, en la transformación futura, y ya ahora, de las humanidades. Entonces pasamos de una universidad cuyo adentro los ritos de enseñanza, la jerarquía del saber, la organización de las disciplinas, la clasificación del conocimiento, etcétera, cómo ha funcionado hasta acá, una estructura muy rígida, como lo vamos a ver, se ve desafiado por un contexto externo, por algo que está pasando afuera, que tiene que ver con luchas, con revueltas, que tiene que ver, revueltas de identidades, ¿verdad? Eh, que tienen que ver con conceptos al final todavía incompletos, que son parte de la posmodernidad, pero que no han sido del todo abordados ni por la posmodernidad, ni tampoco por las ideologías políticas democráticas. Entonces es un tema pendiente que está viviendo la universidad, está cambiando sus ritos, eh, es decir, todavía diríamos, ¿cierto?, que estamos un poco pegados a las tasas, por ejemplo, de titulación oportuna de las universidades, en términos que la gente entra a una carrera de 5 años y la termina en los 5 años. Como límite es baja, sigue siendo baja. En los posgrados también lo es. En los doctorados, esta investigación de la Universidad de Chile no alcanza el 5% de los posgraduandos que alcanzan a graduarse con el grado de doctor en el tiempo que está estipulado en el programa, 3 años y medio. Entonces, eso implica que el cambio se está necesariamente produciendo y que hay elementos externos que inciden fuertemente en que esto pueda ser o no ser. No obstante eso, lo que más llama fuertemente la atención en esta movilización, en esta nueva tendencia, es la postura de Donna Haraway, ¿verdad?, que publica en 1985 el Manifiesto para Cyborgs, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista en los años 80, que es un tema que viene a marcar fuertemente los cambios de perspectiva que tenemos en general. El cyborg surge como una concepción muy particular porque en el fondo une lo humano y lo tecnológico. Una cuestión que basta con que nosotros estemos atentos a la información de todos los ámbitos para darnos cuenta que esto viene y viene de una manera muy fuerte. Eso rompe, como lo mencioné en la sesión anterior, tres dualidades en el fondo de la relación humano-animal, con la biotecnología naturalmente, la relación organismo-máquina y también la relación físico-no físico. Indudablemente que cada instante la tecnología está más cerca de nosotros y la solución para que esa tecnología, la solución para que no andemos con el teléfono en la mano, en la calle y en todos lados, es que el teléfono celular se incorpore a la naturaleza biológica. ¿Se dan cuenta? Entonces dejaríamos de andar con el teléfono porque lo tendríamos incorporado. Significaría que todo lo que significa el mundo virtual, internet y todo lo que las funciones que cumple un teléfono estarían incorporados en lo que significa la biología humana. El tema pareciera distópico, ¿verdad? O distópico, pero no lo es en el fondo, porque la tecnología viene tan fuerte que no podría uno presumir de que la ficción esté tan lejos de la realidad como lo vamos a ver en un minuto más también. Entonces, desde la perspectiva de Donna Haraway, ya somos híbridos teorizados. Es decir, en teoría el ser humano ya es un híbrido. La tecnología viene incorporándose progresivamente ya. Y lo que es más fuerte que plantea, que a mí naturalmente me ha hecho pensar mucho, es que esa concepción híbrida del ser humano tiene que ver con el concepto ontológico de lo que entendemos por ser. Es decir, esto va a afectar o está afectando nuestra naturaleza más prístina, más esencial, del ser pensante, del ser homo sapiens. ¿Por qué? Lo vamos a ver un rato, ¿no? Porque todo lo que viene ahora de la mano
de la inteligencia artificial tiene que ver con estas cosas, ¿no? Entonces vamos a tener que plantearnos bien cuál es la realidad, por ejemplo, cuáles son las características fundamentales de la realidad. Es un tema hoy día. Es decir, si sabe cuál es en realidad, en verdad, en definitiva, la realidad. Con todo lo que tenemos, con todas las fake news, con todos los cambios que hay, con todas las concepciones que está creando la tecnología, como lo vamos a ver ahora. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es nuestro último, digamos, hiperdescubrimiento, que no viene de muy atrás, ¿verdad? En los primeros pasos, pero en el fondo, en nuestro siglo, y no hace más de un par de décadas, esto ya se puso de manifiesto con fuerza. La IA comenzó primero con la capacidad de pregunta-respuesta, ¿verdad? Como un diálogo, como una conversación. Es decir, en cierta medida, un razonamiento básico, ¿verdad? Organización de información en el fondo. Pero luego comenzó ya a aplicar herramientas superiores que permiten, por ejemplo, ejecutar programas completos. Luego pasó con más fuerza todavía la creación de agentes, esto es, asistentes que son capaces de planificar, de coordinar y ejecutar tareas independientemente de que nosotros estemos pegados al teclado dando las instrucciones, es decir, se dan una vez y la tarea se hace. Es decir, el agente es capaz de llevar de manera autónoma un trabajo paralelo al instructor, que en este caso es quien le está dando la tarea, ¿verdad? Y luego tenemos la memoria larga, que son los volúmenes de información que los vemos en el Big Data, cómo la inteligencia artificial puede, en un par de minutos, entregarle a usted la traducción, y la traducción y la síntesis de un libro de 800 páginas, y además también láminas armadas de inmediato respecto al contenido de ese libro en un par de minutos. Un libro que naturalmente a uno en la lectura tradicional le costaría horas, ¿verdad? Le significaría horas de lectura, y de toma de nota y de subrayados y de apropiación del contenido del libro, ¿se dan cuenta? Entonces ahora tienen un resumen ejecutivo en un par de minutos. Eso significa entonces que es capaz de manejar y de manejarse y de manipular digamos que condensar grandes cantidades de información. Y ahora la IA on device, modelo de inteligencia artificial que ya no dependen de la nube, por ejemplo, sino que van a estar muy concentradas en el equipo. Es decir, ya ni siquiera van a estar vinculadas necesariamente con la nube como un almacenaje de información virtual, sino que van a operar desde el mismo equipo del que se está trabajando. Indudablemente es cierto que de ahí llegamos con mucha facilidad a las fake news y a los deepfakes también. ¿Qué significa esto? Que en el caso de los deepfakes, por ejemplo, clonación de voces e imágenes, es absolutamente factible hoy día. Es decir, 11 segundos se demora de voz para poder reproducirla. 11 segundos. Con 11 segundos que le escuchen su voz, se le puede clonar de inmediato, sin mayor problema, y quien la escuche va a entender que el que está hablando es la voz de mía o la suya, o de quien haya sido clonado. Y, y un minuto para poder clonar una imagen. Entonces, el que es experto, el que maneja bien esa tecnología, puede hacer estas cosas y transformar absolutamente la percepción que los demás tengamos de la realidad. Porque bien podría ser que ustedes me ven a mí aquí haciendo esta sesión y podría perfectamente no serlo. Podría ser un agente que tiene mi voz, tiene mi imagen, muchas imágenes mías que hacen que se mueva como me muevo yo, las manos, que sé yo, como miro, etcétera. Y entonces podría perfectamente pasar desapercibido. Es decir, las primeras experiencias con los primeros robots, los más elementales, hacían que las personas que eran miembros del jurado se confundieran al distinguir si era humano o era robot el que estaba hablando, el que estaba pensando, el que estaba diciendo tal o cual cosa. Entonces, esto nos lleva a un tremendo cambio de paradigma humano, que es el cambio de paradigma de... Ok, bien, Constanza, sí, claro. Escribía a mano todo, dice Constanza, en un diplomado. Ahora ya no es necesario, porque ustedes sencillamente es simple. Es decir,
hoy día corta y pega, raíces, perdón, ideas, o encarga que se le haga un resumen ejecutivo. Usted tiene un resumen que lo puede mejorar en fracción de minutos. Entonces, indudablemente que eso es altamente significativo. Digo entonces, enseguida le doy la palabra a Constanza, digo entonces que nos lleva a un cambio de paradigma humano, que es el paradigma de la confianza. Sí, del dicho, ¿verdad? De si no lo veo, no lo creo. Ahora la cuestión es diferente. Aunque lo vea y lo escuche hoy día, aunque lo vea y lo escuche, tengo que igual someterlo al juicio de si acaso lo que estoy viendo y escuchando es verdadero o no lo es. Esto ha erosionado la confianza, ha suplantado personalidades, permite que haya fraude de distintos tipos, se manipula la reputación de las personas. Ustedes saben cuán fácil es afectar la existencia de una persona cualquiera, subiéndole cosas a las redes, que pueden ser cosas que tienen la voz de la persona, la víctima, y no lo es. Puede ser él o ella que está hablando, y no lo es. Pero ¿quién limpia ese atentado más tarde? ¿Quién lo limpia? Cuando esto se reproduce inmediatamente y está en todo el mundo. Entonces, ¿quién cambia las perspectivas de esa cosa? Por eso que indudablemente hay allí un gran riesgo. A ver, me había pedido la palabra, me parece que era Constanza. Hola, profe. Constanza. Sí, Hola. es que iba a hablar sobre lo que yo había comentado sobre cómo la tecnología afectaba hoy en día. Y claro, me había pasado eso. El año pasado yo estaba escribiendo todo, imprimiendo, y escribiendo al lado todos los apuntes, y mis compañeros solo con el tablet, con una aplicación que se llamaba GoodNote, otra aplicación que te transcribe las clases, y yo quedé. Y digo, no me siento ni muy joven ni de una edad muy avanzada. Yo tengo 34, pero es mucha la diferencia, porque yo veía otros alumnos, porque yo solamente veo alumnos en práctica, no me desarrollo como docente, pero todos los alumnos andan con un tablet para todos lados. Yo decía, hoy, ¿cómo lo hacen? Si yo en la universidad me daba como tendinitis, me dolían los brazos. Y el otro día un compañero, no sé si en este ramo o en otro del magíster, hablaba de que había llevado a su alumno a hacer los trabajos en biblioteca, que no lo iban a hacer por el tablet y que le había gustado mucho más. Y claro, a mí la verdad es que escribiéndola en el GoodNote es mucho más rápido, puedo hacerlo rápido, no me duele ni nada los brazos, pero no me queda tanto la materia como cuando yo lo hacía a mano. Cuando tú lo destacas, cuando tú le haces tus propios resúmenes, todo eso es muy diferente. Pero usted es más Sí, fácil, Constanza. Constanza, más feliz. Sí, sí, pues, sí, de todas formas. Mm. Muy bien, Constanza, sí, efectivamente, es tal cual es la situación, ¿ven? Ahora imagínense generaciones como la mía, que son de mucho más antaño, ¿verdad? Que empezamos con una tecnología elemental, el mimeógrafo, por ejemplo, para poder reproducir material, que era una tarea larga, y que implicaba muchos insumos y sí, para un establecimiento educacional era una súper tarea, porque cuando hay, no sé, todo el currículum que quería imprimir una u otra materia, entonces realmente era abismante. De ahí saltar a la impresora, y de la impresora saltar hoy día a este mundo virtual en el que tiene lo que quiere en fracción de segundo, indudablemente que es un salto cualitativo muy grande. Hay una imagen que quiero que vean también, que es una segunda, que tiene que ver con... a ver acá, la están viendo, ¿verdad? ¿Sí? La misma. La misma, ya. Ahora, ahí estamos en la otra, lo que estaba planteando recién, ¿ven? Ahí se puede ver, por ejemplo, este quiebre que yo les planteo en lo que significa la caída de un paradigma que tenía que ver con la confianza en las ciencias, por ejemplo. Si era una verdad científica, era indiscutible, es decir, nadie lo discutía.
eh, era un principio que regía en el fondo no solamente las comunidades científicas, sino que regía el comportamiento de las personas. Nadie ponía en duda una terminación de ese tipo, pero hoy día esas cosas están cambiando, ¿se dan cuenta? Y entonces tenemos el tema de que todo esto está en veremos, está en cuestión, se está discutiendo lo que planteaba yo recién, cómo la inteligencia artificial ha crecido, cómo la inteligencia artificial aumenta su potencial cada día, cómo se está experimentando con emociones humanas que puedan ser replicadas por la inteligencia artificial, implica entonces que los conceptos de realidad que tenemos o que teníamos, los conceptos de verdad que teníamos o que tenemos todavía, están sencillamente requebrajándose, como se plantea muy bien en esa imagen, que además esa misma imagen es hecha por la inteligencia artificial, Notebook KLM. ¿Se dan cuenta? Es decir, en fracción de segundo, las ideas que uno plantee, como quiera uno que se planteen las ideas, la inteligencia artificial es capaz de elaborarla, armarla, organizarla y plantearles a ustedes una propuesta como esa, en la que se indica claramente el cómo de lo más elemental va creciendo esta potencialidad de inteligencia artificial a tal punto que está llegando allí donde vemos que va. Es decir, ya ese quebrarse de los niveles que tenemos puestos ahí tienen que ver con lo que veíamos de lo que es la posmodernidad. ¿En qué creemos? La incertidumbre es la línea directriz de la sociedad que estamos viviendo, de este paradigma nuevo, porque por todas estas cosas, por lo que está sucediendo, ¿ven? Por la capacidad de clonaje, por las distintas maneras de aplicación de lo que nosotros conocemos, al menos mi generación, pero que significa el manejo de estas tecnologías. El que es experto en estas tecnologías, el que las conoce y las maneja muy bien, imaginen ustedes cuántas cosas podrá hacer que los demás sencillamente no conocemos. Y luego viene una cuestión importante que nos va a servir no solamente desde el punto de vista epistemológico, sino que también desde el punto de vista de nuestro diario vivir. ¿Cómo enfrentamos nosotros estos cyborgs? ¿Cómo nosotros nos transformamos un poco en un anti-cyborg? ¿Cómo podemos contener de alguna manera esta incertidumbre y cómo podemos de alguna manera también aproximarnos más a una información válida, que tenga alguna legitimación, en la que podamos considerar como verdadera o como importante para incorporarla en nuestro propio quehacer académico o en nuestras investigaciones, en lo que hacemos a diario, ¿se cuenta? Bueno, ahí hay algunos elementos que se nos indican como posible, ¿no? Que es el modelo de las 4 capas, conocido de esa manera, que tiene que ver con el que ante la información que recibamos, cualquiera que sea, lo primero que deberíamos preocuparnos es de ver el origen y canal corporativo, de dónde viene. Si una información bancaria vendrá entonces de un correo del banco X, que es el banco al que ustedes están adscritos, ¿verdad? Será un correo institucional que ustedes ya lo conocen o no. Si es una llamada telefónica, tendrán que saber también de dónde, de qué número es, si conocen el número, lo tienen registrado, si es ubicable, etcétera. Entonces, lo primero es, ¿cierto?, conocer el canal corporativo. Cuando los correos o los mensajes llegan con el respaldo de una institución como la universidad, un banco, en fin, lo que quiera que sea, una fuente, una organización laboral en la que todos conocemos el correo o los medios de comunicación que tiene, entonces es más fácil entender que esa información puede venir de buena mano, ¿no? Pero aún así es importante verificar, y la verificación tiene que ver con que nosotros podamos mirar otra vía, es decir, si es un correo, bueno, que comunicarnos por teléfono con el dueño del correo si efectivamente ese correo le pertenece o no, o un WhatsApp o alguna vía otra de contacto para poder verificar que en la cosa chica, ¿verdad?, que esa información es verdadera. Ahora en lo grande no, porque en lo grande nosotros tenemos las fuentes, que son en este caso de carácter bibliográfico, generalmente en las cosas que nosotros hacemos, y que se pueden absolutamente verificar con las fuentes apropiadas para la investigación. Entonces este filtro que viene de arriba de esta tremenda cantidad de información en la primera fuente de arriba, que es el Big Data, ¿cierto?
Tenemos que pasar al segundo elemento que es importante también en estas cuatro capas, que tiene que ver con el análisis del contexto. Si acaso tiene sentido en las situaciones que yo estoy viviendo ahora, ese mensaje que me llega, si está vinculado o no, hasta dónde está vinculado con mi quehacer, con mis preocupaciones, con mis condiciones de hoy, o no lo están. Porque si les llega un mensaje, una información o una solicitud absolutamente fuera de contexto, que no tiene mucha relación con mi tarea, que no tiene mucha relación con mi quehacer, que no tiene mucha relación con mis cosas, entonces naturalmente que tengo que investigarla de mejor manera, porque implica entonces que allí podría haber una, una intención que en este caso sería fakes, o que sería una mala intención, ¿no? Ahí habría que revisar entonces el contexto, ver de qué manera se puede verificar el contenido de ese mensaje. Se puede buscar imágenes, por ejemplo, si es con imágenes, para hacer un tipo de análisis de esas imágenes, para ver si se condicen con lo que está representando la imagen o no, con el que habla, etcétera. Se pueden hacer análisis, por ejemplo, de movilidad o de sincronía labial. Se pueden ver maneras de verificar que esa información conste como verdadera. Esas son las comprobaciones técnicas que están en el tercer punto ahí, ¿verdad? Eh, claro, si pensamos nosotros, no es fácil llevar a cabo todo ese conjunto de esas cuatro etapas, esas cuatro capas, pero sí, cuando la situación es muy grave, necesariamente hay que razonar muy bien, y hay que asumir un método, un camino que nos permita defendernos de estas fake news, de estas deepfakes que nos pueden afectar absolutamente. Y como planteaba recién, una muy buena manera de confirmar, que tal vez sea la más rápida, una confirmación externa, ¿no? Por otra vía, con otra fuente, con otra manera de ver, desde que nos permita entender de que esa verdad está o no está verificada, si que es una verdad creíble o no lo es. Esto tiene repercusiones muy fuertes, porque la integración de la tecnología en el ser puede afectar definitivamente nuestra percepción de la identidad y de lo que significa ser humano. Es decir, va a afectar lo que somos, cómo nos percibimos y cómo además percibimos al otro. Hay una siguiente imagen que quiero que me la compartamos, que tiene que ver con perspectivas. De la literatura siempre ha sido fundamentalmente la distópica, ¿no? Ha sido muy de avanzada, es decir, ha ido construyendo realidades epistemológicas antes o muy lejos de que éstas pudieran realmente vivirse. Y en eso creo yo que, para muestra solamente aquí algunos, por ejemplo, El mundo feliz de Huxley, que es El mundo feliz de Huxley. Huxley fue publicado en el 1932, ¿se imaginan? Es un libro que tiene que ver con el cómo en una sociedad avanzada se controlaba todo lo que significaba pensamiento, comportamiento y aspiraciones humanas. Y para eso se creaba entonces, se creaba, claro, una casta de 5 especies de humanos que iban de los alfa, los más desarrollados, hasta los gamma y los epsilones, que eran los más elementales. Y cada una de esas capas de seres humanos, cada uno de esos tipos de seres humanos creados, vivían cumpliendo una tarea sin aspirar a ninguna otra. Es decir, estaban programados desde que eran incubados artificialmente, por supuesto, eran controlados con la aplicación de más o menos oxígeno y de otros elementos químicos, naturalmente, para que nunca llegaran a desear más de lo que le correspondiera a su casta programada. Se llama Un mundo feliz justamente por eso, porque las tareas, cada uno lleva a cabo su tarea siempre sin pretender mejorar en la ejecución de una tarea superior, ni de cambiar su estándar de vida, ni de cambiar siquiera su vestimenta, porque cada una de esas castas tenía un color y se identificaban también por el color con que vestían, siempre lo mismo. Entonces, la salida para eso era simplemente la seducción, el placer, el consumo y la estabilidad. Es decir, las organizaciones en las que trabajaban les daban todos esos elementos para el fin de semana, para que disfrutaran, que hicieron todos los placeres que podían tener. Hay una concepción también del género ahí que es terrible. Creo que es muy recomendable que ustedes puedan leerla, ¿no? Entonces, eso hoy día se está viviendo en el fondo, porque
sin que existan estas castas, ¿verdad? Sin que exista esta condición que estamos definiendo aquí, sí existen también, por supuesto, los elementos que brinda la misma tecnología como para que la gente pueda perder la conciencia de sí misma, vivir en el mundo que vive permanentemente y disfrutar o vivir ese espíritu hedonista con las alternativas que le entrega la tecnología y que le entrega la sociedad del siglo XXI, con todas las cosas accesibles, con todos los elementos al alcance de la mano. Basta naturalmente que tenga el dinero suficiente para poder eh, disfrutarlo, ¿verdad? Y Orwell, que ustedes seguramente lo conocen, la novela tiene como título 1984, fue escrita en el 1949, se imaginen cuánto tiempo lleva esa novela, y entonces plantea cómo, de ahí sale una idea que ustedes seguramente manejan, The Big Brother, el gran hermano, ¿verdad? El poder se reescribe permanentemente, escribe o reescribe permanentemente el pasado. La historia se crea y se recrea y se reconstruye. Hay una vigilancia total hoy en día, ya lo existe. Ustedes saben que hay países que tienen una vigilancia absoluta sobre sus habitantes, sobre sus ciudadanos, ¿no? Y se está también naturalmente controlando la memoria, el lenguaje, creando un lenguaje que sea absolutamente compatible con los intereses eh, de los liderazgos mundiales. Vamos a ver primero, no sé si, no me di cuenta si fue Elso primero o fue Cristian, pero partamos por Elson. Elso, adelante. Gracias por la consideración etaria. No, quiero hacerle una pregunta, profesor. Sí, adelante. Eh, ¿Cuál es el alcance de lo que usted señala al pie de la diapositiva en el sentido de qué manera estas obras generan una advertencia ética? ¿Es en la obra misma? ¿Es en el mensaje íntimo de la obra? ¿O es en el cierre de las obras donde uno puede ver esta advertencia en el sentido de que tenemos que ir a buscarla, tenemos que bucearla, tenemos que sentirla? ¿En qué sentido se explica la advertencia ética? Porque En, todos en- estos elementos sí, considerados acá tienen una ética propia, digamos. una ética propia, ¿cómo Elson? No entiendo eso. Una No, ética propia, ¿cómo? no, en el sentido de que cada uno de los actos que nosotros cometemos responden a una ética propia de ellos, digamos. Entonces, ¿qué significa la advertencia ética? Así lo entiendo, quizás puedo estar equivocado, digamos. No, no, nadie está equivocado en todo lo que dice. Todo está vinculado de alguna manera con estos conceptos, ¿no? No, el tema en general ético es que el poder subordina al ciudadano del mundo o al ciudadano y lo transforma en un objeto de trabajo, y lo clasifica, controla el pensamiento, controla las libertades, lo vigila. Entonces el concepto de libertad, de libre albedrío, el concepto de sentirse que uno construye su propio destino, que es arquitecto de su propio destino, sencillamente desaparece. Y no desaparece por una convicción o por un trabajo, digamos, de carácter cultural o de decisión, sino que aparece porque, en el caso de El Mundo Feliz, porque sencillamente la ciencia y la tecnología controlan el desarrollo del ser humano desde que es fecundado, artificialmente también, y entonces crea a un ser humano sujeto ya desde que nace a condiciones puestas o impuestas por un sistema político, por un sistema de gobierno, por un sistema de poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay, es decir, desde la perspectiva del mundo feliz, claro, el ser humano no tiene escapatoria desde ese ángulo, porque vive haciendo lo que tiene que hacer todos los días, no tiene aspiraciones, se las quitaron en el control del desarrollo desde la incubación en adelante, a tal punto que ni siquiera tiene aspiraciones. Entonces eso es naturalmente que un atropello a la ética, ¿cierto? Es un atropello a la libertad y es naturalmente que una vulneración absoluta del conocimiento, es decir, epistemológicamente es
la negación total del conocimiento, porque ninguno de esos seres puede ni tiene cómo conocer más allá de lo que le está permitido, no por las libertades sociales o cívicas, sino por el control que se ejerció sobre su propia naturaleza biológica. Realmente es terrible esa cuenta. Entonces yo les recomiendo, si tienen tiempo, en algún minuto, ¿no?, o más adelante, lean El Mundo Feliz de Huxley. En 1932 se van a encontrar con sorpresas ahí también que tienen que ver con lo que estamos discutiendo nosotros ahora y que realmente producen una reacción respecto de lo que uno está viviendo. Cristian y después Edio y después Alejandra. Hola, profesor. Perdón por el resfrío, porque estoy un poquito complicado. Ok. Es que cuando vi la tabla, quería comentar una novela que leí muchos años atrás, que era también de ciencia ficción, que era de un investigador que es de inteligencia artificial, que es Minsky, que es como el año 90, no sé exactamente 90 o 91, y habla justamente de esto, se llama La utopía de Turing, que es un texto súper bueno porque, bueno, la trama en general es que el investigador de inteligencia artificial es atacado y lo que quieren hacer los colegas es reconstruir su mente. Y justamente, bueno, al final del libro habla sobre la prueba de Turing, para ver si una máquina podía o no pasar esa prueba y, en el fondo, diferenciar si es humano o es una máquina que está haciendo la respuesta. Y me parece súper interesante también, como recomendación leerlo, me parece muy buen libro. Aparte que de una persona que es investigador de inteligencia artificial. Y me hace Ok. mucho contacto con algunas cosas que dijo usted la sesión pasada cuando dijo que si se nos, por ejemplo, si nos desconecta el internet o tenemos algún problema de ese tipo, es como si nos apagaran el cerebro. Estamos tan vinculados a la tecnología actualmente con los teléfonos que al final es bien complicado saber, ¿cierto?, si lo que estamos razonando viene de nosotros o estamos simplemente repitiendo información que podemos eh, extraer de una inteligencia artificial. Ok. Eso quería aportar, profesor, Gracias. ahí de los Gracias, textos. Cristian. ¿Mm? Muy bien, Cristian, me parece muy bien. Un comentario antes de darle la palabra a Edio. Recuerden ustedes que el primer computador IBM, si mal no recuerdo, Deep Blue, ganó una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez, que si no recuerdo era Kasparov, ¿no?, un ruso, y fue, sí, era campeón indiscutido y no había quien lo ganara. Y cuando aceptó el desafío, todos pensaban que el que ganaba era el campeón humano, se cuenta, y no, pues resultó que ganó el Deep Blue, que era un computador de los primeros. Entonces, con esa partida estamos viendo también a lo que planteaba recién Elso, ¿verdad? El temor hoy día, Elso y estimados profesionales todos, es que justamente esa inteligencia que empezó ganando una partida de ajedrez y hoy día ha crecido de tal manera como lo vimos en esta escala ascendente de desarrollo, puedan en algún minuto controlar la política, la economía. De hecho, ustedes hoy día conocen una expresión que del diario vivir, se cayó el sistema y no hay nada, no hay nada, no pueden hacer ninguna gestión de ningún tipo porque no hay sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces la dependencia ya de la cultura humana en el siglo XXI de la tecnología es poderosa, es fuerte, es muy honda. Y estamos hablando de las cosas que, digamos, que están automatizadas, sin entrar de lleno todavía en lo que significa lo que estamos mirando ahora, que es cómo esa tecnología entra en la biología humana. Por favor, Edio. Edio. Sí, perdón, no encontraba el botón del micrófono, que estaba muteado. Ok. Eh, sí, oiga, profesor, bueno, este momento de sentarse y dar rienda suelta a esto del pensamiento, debería ser un oasis y uno termina un poco más, no sé si les pasa a todos mis compañeros, pero yo que termino más inquieto después de escuchar todo esto. Lo que decía recién el compañero me trajo a la memoria un libro que también leí hace tiempo y tiene todo que ver. Se llamaba, si no me engaña, era ¿Pueden los androides soñar con ovejas? No sé si alguien lo vio por ahí, lo leyó. Yo lo leí cuando era muy cabro.
Me llamó la atención porque, claro, ahí había una prueba que era como, en realidad, estos que también eran como cyber, que eran finalmente androides no humanos, pero con tejido biológico. Se hacía una prueba para ver si ellos, y tiene todo que ver con lo que usted dice, en el fondo habían pruebas de empatía. Eh, y ahí se determinaba, y de hecho habían androides que pensaban que eran humanos y no eran humanos. Entonces yo quedo como inquieto porque en realidad todo esto, El Mundo Feliz, 1984, de hecho una de las autoras que usted nos dio, Haraway, que ella escribió como el año 90 esta cuestión. O sea, yo estuve Ya, buscando, había otra Butler que también sí, escribió por ahí por el 80 y tanto. Entonces, una cosa que me dejó inquieto es que los pensadores que se dedican a esto, ¿qué están escribiendo hoy? Porque en el fondo esto lo vieron venir cuando yo estaba en la enseñanza media y de ahí para atrás, o sea, el mundo feliz, el año 32, yo no pensaba ni en nacer, ¿me entiendes? Entonces cierro con esto mi reflexión. Y es contraintuitivo un poco a lo que dijeron algunos compañeros. Yo siento que si bien estamos, y es contraintuitivo en el sentido que yo siento que no es que estemos en una época como de una ética personal. Yo creo que hay una ética de sistema que es más bien colectiva y me da la sensación de que en realidad lo que estamos en presencia tal vez es como de un hedonismo, una cuestión individual en ese sentido, pero lo que nace como la posverdad en el fondo es la experiencia. O sea, si ustedes piensan en la campaña presidencial que pasó hace poco, ¿se acuerdan que habían fake news? Y no fueron, siento yo, tan radicalmente desmentidas, a pesar de que un candidato u otro subían fake news hasta con videos falsos demasiado realistas y nos provocó el escándalo que yo esperaría que se provocara, en circunstancias que eran comillas falsos. ¿Cuál es el punto? Lo que no es falso es la experiencia que tuvimos los votantes, eso no es falso. Entonces, en realidad toma, como me parece a mí, y volviendo a los libros que yo decía recién, como la empatía, como en el sentido de la experiencia, empieza a tomar predominancia en términos de lo que es la verdad. Lo que parece, me parece a mí que está instalado hoy es que la verdad es como, tiene, o sea, perdón, la experiencia tiene lo que antiguamente era el valor de la verdad. Todo el mundo sabía que esos fake news no eran verdad, pero en realidad no importó tanto, sino que lo que importó fue la experiencia votante, del votante, en este caso particular. Y de ahí para allá yo siento que en nuestra vida cotidiana está tomando predominancia de ese hedonismo de la experiencia por sobre realmente ver si es que la fuente es original y tener estas cuatro capas. Yo veo que en realidad en la sociedad actual eso ha tomado una relevancia cada vez posterior, o sea, más retrasada, por decirlo así. Y termino con esto. Yo siento que ahí es donde nace quizá, o va a nacer, o está naciendo, la importancia de las universidades, en el sentido de que, por último, va a ser el repositorio de más allá de la experiencia individual de cada uno, y de lo que me parece a mí que es una ética colectiva para que el sistema funcione, que eso es lo que vemos en Orwell, lo que vimos en El Mundo Feliz también. Más allá de eso, la universidad va a ser como el repositorio de lo que es objetivable más allá de la experiencia. Yo siento que estamos todos sí. yendo hacia darle más relevancia a aquello que a la primera es como un posthumanismo, una cosa así, no sé si está bien dicho, pero es como existe la Parece bien, posverdad, yo sí, siento que estamos como en una época como de posthumanismo. tal Eso. cual. Muy bien, gracias, No Edio. temas, Edio, no Indudablemente, sí. temas. Indudablemente, Edio, tal cual. Es decir, estamos en una etapa de transhumanismo, transformándonos en algo que no, por esencia, por naturaleza biológica, no somos, en algo distinto, que va a haber que en algún minuto definirlo de nuevo, porque no es lo que hemos sido siempre. Y por otro, en lo que plantea usted, claro, es decir, si las fake news se instalan y la gente las acepta, aunque sepa en algún minuto de que no es lo real, está actuando como un epsilon, es decir, está actuando como un sujeto que recibe y asume una realidad, aunque no la crea, pero la asume, no la combate, no se revela. Y entonces es lo que se pretende, ¿se cuenta? Es decir, Orwell en 1984, con esta vigilancia total, hay países en el mundo que tienen un control absoluto sobre sus ciudadanos. Es decir, el ciudadano, hay cámaras por todos lados, cámaras muy inteligentes naturalmente, cuando el ciudadano no cruza o no respeta
o no utiliza adecuadamente un paso de cebra, o etcétera, es castigado. Cuando habla en contra de una ideología en particular, que es la que tiene el poder en contra, es castigado porque está siendo grabado, porque está siendo escuchado. El gran hermano en Orwell está presente en todo. Si usted está viendo televisión en su casa, el televisor es inteligente y usted está viendo televisión, pero la televisión, la pantalla, lo está viendo usted también. Y entonces si lo que hace y lo que dice es atentatorio contra en la misma pantalla, esa inteligencia artificial retransmite inmediatamente el texto tal cual y entonces el ciudadano es sancionado, es detenido, es controlado por esta policía del pensamiento, como lo plantea Orwell. Es decir, el pensamiento tiene policías que vigilan la calidad o la naturaleza de las ideas que se manejan y por las cuales guía su vida ese ciudadano. Entonces, realmente impresionante. Pero bueno, Alejandra tenía su manito alzada y luego Jessica. Alejandra. Sí, por acá, gracias, profesor. Sí, en realidad, bueno, estaba como pensando en relación a todo lo que se ha comentado, lo que han comentado los colegas, y primero algo cortito en relación a lo que comentaba Constanza también. Yo en mis clases todavía utilizo el papel, y justamente con este tema de las fake news. Los chiquillos realmente a veces agradecen este tema porque se ve igual el trabajo que se realiza en el aula, desde cómo trabajamos un paper, por ejemplo, vamos haciendo, vamos subrayando, vamos sacando ideas centrales de esto y efectivamente se genera una relación bastante buena. Entonces, por lo general yo todavía tengo ese tipo de metodología de utilizar lo concreto en clases, no en todas, como para no también saturar, pero hoy día se agradece, yo siento que igual se agradece y lo encuentran de alguna manera llamativo, porque como están tan acostumbrados a la tecnología, a llevar su iPad, que en este sentido ellos igual generan una relación con el docente distinta. Yo encuentro que es una buena metodología para mí, me ha servido bastante. Y en relación a lo que se estaba como conversando en cuanto a lo que es el anti-cyborg, yo hice como una pregunta tratando de comprender desde lo epistemológico, desde lo que usted ha comentado durante todas las clases. Me hice una pregunta en sí, como un cuestionamiento, en sí es que cómo nosotros, qué es lo que me cuestiona un poco, yo puse aquí en el chat el pensamiento que tenemos sobre la evolución de la tecnología. Entonces, se podría analizar desde un punto de vista epistemológico, cuestionar el pensamiento humano y la relación con todas estas herramientas, porque en sí, claro, se ve una amenaza, pero también desde lo crítico uno lo ve desde la máquina, no sino más bien de quién controla todo esto. O sea, nosotros como que atacamos directamente a las máquinas, no más bien a quienes controlan y quienes utilizan este tipo de explotación como para poder beneficiarse. O sea, eh, esa es como mi duda, no sé si me comprende un poco, tengo como algunas confusiones en generar como un cuestionamiento y a la vez como verlo desde un punto de vista epistemológico. Me cuesta mucho decir esa palabra. Ok, Alejandra, muy bien. Mire, sí, yo lo entiendo perfectamente bien y creo Qué bueno, que porque pensé que estaba súper enredada. no, desde la perspectiva de lo que estamos revisando nosotros esta disciplina, indudablemente ve que el llamado es a que no renunciemos absolutamente al ejercicio del pensamiento, pero del pensamiento epistemológico, del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque como vimos en la escalada de la inteligencia artificial está llegando ya a tal punto que puede tomar decisiones por las personas, que puede decir qué es lo que la persona tiene que hacer, que tiene que parecer ser que está pensando como el individuo, ¿se cuenta? Entonces la persona puede perder su libertad voluntariamente cuando, por ejemplo, encarga, no sé, una escritura y se la hace cualquier inteligencia artificial de la más experta en escritura. Entonces el señor la saca como un informe contable, un informe matemático, en fin, lo firmó y lo entregó. Ujú. No lo revisó, no lo editó, no lo pensó. Es decir, ¿quién decidió allí? ¿El humano o la inteligencia artificial?
Entonces, la inteligencia artificial sigue siendo, y esperemos que lo sea así siempre, una herramienta, un asistente que ayude y colabore en la realización de tareas, nos acorta los tiempos, nos permite que disfrutemos más de otras cosas o nos aliviana el trabajo, ¿ven? Pero ¿quién decide? ¿Quién piensa? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién califica? ¿Quién evalúa? ¿Quién decide qué hacer? Es el humano. Ahora, si acaso el humano voluntariamente no hace este ejercicio y renuncia a su propio pensamiento, entonces se transforma en un épsilon en el mundo feliz de Hasbro. Es decir, tendría que ponerse el ropaje correspondiente nomás del color que le corresponde y vivir con un épsilon. Porque el que está tomando decisiones y diciéndole qué hacer es la inteligencia artificial, llámese como se llame, la que use. ¿Entienden? Entonces, irrenunciable. Piensen ustedes que la misma película Matrix, que también es una película antigua, ¿cierto? Ya tiene este planteamiento. Plantea el hecho de que la realidad sea una simulación controlada por la inteligencia artificial. Es decir, la realidad que nosotros tenemos como tal, como realidad propiamente tal, la que vemos, la que percibimos con nuestros sentidos, no sería nada más que una simulación. Y los seres humanos viviríamos atrapados entonces en una ilusión tecnológica, en una ilusión creada. Y todas las vidas que nosotros tenemos, lo que hacemos, los sentimientos, las emociones, lo que vivimos, no serían más que parte de esa ilusión. Eso lo está revisando hoy día, ustedes, si hay un físico aquí, lo está revisando justamente la física cuántica, viendo cómo la realidad tiene mucho más lecturas de la que nosotros hasta aquí le conocemos. Entonces, ¿qué es la película? Anticipa fenómenos contemporáneos, la manipulación algorítmica, por ejemplo. El algoritmo, que es uno de los mecanismos de construcción, de creación de pensamiento y manejo de información del computador o de la inteligencia artificial. La hiperrealidad digital, cómo vivimos nosotros en un mundo absolutamente irreal, se encuentra que es virtual, siendo real, pero no lo... Es la hiperrealidad, por decir, no la tenemos. El concepto de realidad ya dejó de ser el que era, quiero decir. Y naturalmente que la pérdida de confianza en evidencias virtuales. Quiero, antes de darle la palabra, quiero responderle un poquito también a Edio. Es decir, y también me parece que a Elso. Es decir, los valores, por ejemplo, los valores en cuanto a tal, son cualidades, son condiciones que no cambian en el tiempo. Pueden cambiar las percepciones de respecto de un valor, pero no el valor en sí mismo. Los valores son, como diríamos, el patrimonio que hace que la humanidad sea humana, que tienen que ver con las grandes inspiraciones para cómo vivir la vida, el respeto, la libertad, por ejemplo, de cómo enfrentar la lealtad, es decir, todos aquellos elementos que podrían ordenar una vida son los valores. Ahora Platón en su filosofía planteaba que nosotros viviríamos entre dos mundos. El mundo que vivimos como realidad, este que vemos, el físico, que lo vemos, lo oímos, lo gustamos, lo tocamos, es decir, el mundo que es susceptible de ser conocido por los sentidos, por los cinco sentidos. Cinco sentidos que, como sabemos, son limitados. Ese sería un mundo. Entonces ese mundo está lleno de hedonismo, de placeres que nosotros disfrutamos y que son muy agradables y que conquistan generalmente la naturaleza humana. Pero hay otro mundo, que es del que también somos nosotros ciudadanos, que no es el mundo de las cosas sensibles, sino el mundo del razonamiento, de la especulación, de la filosofía, de la reflexión. Y ese mundo, ese otro, lo lleva a vincularse con estas ideas que no cambian nunca, que son las grandes verdades, que no cambian con el tiempo, que no se descomponen, que son incorruptibles, que son invariables. Entonces, cuando el ser humano elige, como el filósofo Platón, por ejemplo, va a dar un ejemplo de, perdón, de Aristóteles, se están confundiendo los filósofos, de Sócrates, ya. Le va a dar un ejemplo de la vida de Sócrates. Cuando el filósofo decide vivir en el mundo de las ideas, en el mundo de la filosofía, elige entonces vivir en este otro segundo mundo.
Por lo tanto, no es importante para él las cosas que están pasando en general en el mundo físico. Lo que le importa es justamente lo que está sucediendo en el otro. Cuando Sócrates fue condenado a beber la cicuta porque se le acusa de que corrompía a los jóvenes griegos, atenienses, enseñándoles que habían otros dioses, enseñándoles otros conceptos de cómo llegar a concebir la verdad, fue condenado entonces a muerte, a beber la cicuta. Platón, que era discípulo de él y que era un filósofo millonario, tenía mucha fortuna, lo visitó en la cárcel y le dijo, no te preocupes, maestro, le dijo, si tú no puedes morir, tú te vas a ir a Italia, yo te tengo el barco listo, todos los guardias están pagados por mí y te tengo también un lugar donde vas a llegar a Italia y vas a vivir tu vida tranquilo, siempre. Entonces la respuesta de Sócrates es esta. Pero ¿cómo? Platón le dice, tú llevas 15 años conmigo, has sido 15 años mi discípulo, has escuchado toda mi filosofía, has escuchado cómo yo he enseñado a respetar las leyes de Atenas. Y ahora, cuando las leyes se vuelven contra mí, un hombre de 76 años, tú quieres que yo las traicione, tú quieres que yo las desobedezca. Pero si he vivido mi vida enseñando a respetar las leyes. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué hace? Él mismo toma la cicuta y la bebe. Le pregunta primero al carcelero, ¿qué se siente cuando se bebe? ¿Cómo afecta la cicuta? Maestro, llorando porque lo quería mucho. Le dice, mira, se te van a adormecer los pies, va a empezar a sentir un adormecimiento en las piernas. Y cuando eso llega a tu corazón, tú mueres. Ah, hizo algunos encargos que tenía pendientes y se bebió la cicuta, ¿se dan cuenta? Entonces a eso me refiero y a eso era Elso recién. ¿Ven? Los valores son eso. Los valores son los organizadores de nuestra buena vida. Donde ustedes quieran que los encuentren los valores, donde quiera que los encuentren, los valores siguen siendo los mismos. Por ahí, en los libros apócrifos del cristianismo, planteaba uno, oye, si un día escuchas eh, la doctrina, digamos, de un sacerdote, de un pastor, escúchala y síguela. La doctrina, síguela, porque eso es sabiduría. Pero no sigas ni hagas lo que hace el sacerdote, lo que hace el pastor, porque ellos cuentan la verdad, pero no la viven. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado, ¿ven? Por eso que esta sesión para mí es muy importante en el sentido de que, como lo dijo, me parece que Elio recién, podamos mantener nuestras antenitas vivas, activas, siempre cuestionando la realidad, ¿se dan cuenta? Cuestionándonos a nosotros mismos, porque también de repente probablemente nos adormecemos con lo que se nos muestra y no lo cuestionamos, para que nos demos tiempo a nosotros mismos también para poder definir quiénes somos frente a este mundo que estamos viviendo hoy día. Matrix, El Mundo Feliz, Orwell, son novelas distópicas, son películas distópicas, avanzan desde una perspectiva, no sé, cómo el autor, ¿cierto?, llega a imaginar un mundo que podía ser y que ahora indudablemente que ya está siendo. Lo es ya. No sé si Edio quiere agregar algo, tiene la mano alzada o no. Sí, sí, muy, muy breve. En realidad sus Adelante. palabras me trajeron menos paz. Pero no, tiene razón. Lo que pasa es que a Sócrates lo mataron finalmente, po. Sí, O sea, claro. estamos hablando que el sistema, independiente que él, claro, él era, no sé cómo decirlo, deontológicamente apegado a lo que entendemos como bueno, correcto, el sistema lo mató. Si Sí, uno ve en el mundo feliz, la ciencia está en función, o sea, si se acuerda, ahí a los fetos, en determinados momentos le aplicaban pequeñas dosis como de un alcohol, de un fenol, sí, sí, entonces sí. limitaban su maduración. Y ahí tenían las castas, pero en realidad el Sí. sistema era como un sistema macro que permitía que el humano como ente biológico llegara a su máxima felicidad porque limitaba sus aspiraciones por un daño en la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces el sistema manipulaba a través de la ciencia el sistema biológico para que el sujeto fuera feliz, se mantenían éticas de casta
y el sistema completo como algo supra, y voy a usar una palabra que me parece a mí que corresponde aquí, es como una decisión política. Entonces el Yes. sistema como un ente superior, no un ente humano, sino como un ente simbólico, estaba sobre el humano y lo manipulaba. Y ahí teníamos las castas manipuladas por la ciencia. Eso no a través de la ciencia, pero en 1984 pasa lo mismo. Es un suprasistema político que se autoalimenta y en realidad los derechos humanos, ahí claro, ahí en vez de ser súper felices todos, eran súper infelices todos, pero lo que sobrevivía era el sistema. Entonces, Así ¿no les es. llama la atención que es como que estamos, a pesar que eso es ficción, literatura, eh, y de hecho, Donna Haraway, que yo no he tenido tiempo de leer todo lo que usted mandó, profe, porque como que de repente sentí como una avalancha, como, como un tsunami, como está de moda decirlo ahora. Pero ella habla en un minuto que todo esto son decisiones políticas y habla en una parte, lo traté de buscar en este rato, pero no lo encontré, habla de la realidad social. Nosotros los que estamos acá hacemos casi todos clases en una facultad de salud, que estamos más apegados como a la realidad científica, medible, pasada a través de un instrumento, a veces la puedo numerar, la puedo matizar, pero en el fondo, en ese sentido estoy hablando casi con valores matemáticos incluso en algunos aspectos. Pero la realidad social, yo siento que nuestras profesiones están un poco alejadas, entonces yo desde la distancia vislumbro todo esto de los libros, todo lo que usted nos dice, en el sentido de que, insisto, y vuelvo al concepto de antes, las fake news crean realidad social. Así Claro, a es, tal nosotros de cual. repente nos Muy causa bien. estupor porque básicamente estamos apegados por nuestras profesiones como al rigor científico, pero eso es un tipo de realidad y resulta que está conviviendo con la realidad social. Entonces, todo el mundo sabía que el video de X candidata era falso, pero la realidad social era real. Entonces la gente decía, bueno, sí, se hizo una mentira de esto, pero debe ser cierto. Debe ser cierto que este gallo es fascista, debe ser cierto que esta galla come guagua, estoy haciendo una caricatura, y eso es realidad social. ¿Se acuerdan? Entonces hay como Sí, finalmente hay una decisión política que está no por hay ninguna sobre duda. nosotros como entes biológicos. Ya, eso quería decir. Muchas Recuerden, gracias. muchas gracias, Edio. Muy bien, lo comparto. Fíjate, en el caso de Sócrates, por ejemplo, fue una fake news la que lo eliminó. Pues, se dijo y se estableció como verdad de que Sócrates corrompía a los jóvenes. Y el concepto de corrupción de los jóvenes tiene muchas lecturas, ¿se dan cuenta? Muchas lecturas. Además estamos hablando del periodo clásico griego, en fin, sus costumbres, toda su filosofía de vida. Entonces es muy fácil leer desde distintas perspectivas la acusación. Y además fue acusado en un juicio en el que él mismo se defendió, pero las demostraciones o las, entre comillas, verdades fueron más fuertes que él. Entonces, el poder, muy bien, Edio, el poder, ¿cierto? Siempre se ingenia para transformar la realidad. Les voy a contar además también de que entre los griegos, entre las enseñanzas de los griegos, había una línea muy particular que justamente enseñaba en la oratoria a cómo transformar las verdades en mentiras y las mentiras en verdades. De tal manera que el auditorio creyera. Y eso lo practicaba generalmente la gente que tenía intereses políticos, para convencer al público de algo que no es verdadero, pero que necesariamente debe parecer verdadero porque a mí como candidato me sirve mucho, entonces tengo que tener la capacidad de organizar las ideas y plantearlas en un discurso tan convincente que la gente crea. Y eso yo creo que sigue siendo un elemento común en el siglo XXI. Es decir, no ha cambiado mucho y tal vez los expertos en lenguaje hoy día sean más sólidos que los filósofos griegos para enseñar a cómo transformar un concepto falso en un concepto verdadero. Entonces, entre las consecuencias epistemológicas, para que vayamos terminando esto, le doy la palabra a Elson enseguida. eh, la primera es la crisis de la verdad objetiva. La ciencia terminó con esa verdad objetiva como pura o depurada, ¿verdad? Ya no lo es. La dependencia creciente de algoritmos y plataformas virtuales, no hay ninguna duda. Cada día entendemos más en lo que es un algoritmo y cada día dependemos más de una plataforma X para cualquier gestión, conocimiento que queramos admitir. De hecho, estamos aquí juntos gracias a una plataforma virtual.
Somos entes virtuales hoy día. Entre ustedes podrían haber muchos agentes que no son los reales, ¿sabes? Un agente creado para un perfil creado para que yo lo vea en la pantalla. Incluso podría opinar y opinar cómo, con la voz y la imagen y todo. Como no los conozco, no sé más, yo tendría que asumir que ese ser es real. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el punto en que estamos ahora. Por otro lado, se sustituye progresivamente la experiencia crítica por consumo inmediato de información. Vean esto, hay tanta información que yo tomo de un lado y de otro lado, pero no la paso por el sedazo del pensamiento epistemológico, por el sedazo del pensamiento crítico, como vimos recién ahí. ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo yo constato que la fuente es fidedigna o no? En eso entonces también pasa otro terriblemente peligroso fenómeno. Se debilita la autonomía intelectual. Porque cada día no tengo para qué escribir, si doy una instrucción, hago un prompt de ingeniero y tengo el texto que quiero. Sea un discurso, sea un ensayo, sea un artículo, lo que quiera. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente. Entonces, con eso yo estoy renunciando a mi propia capacidad creativa. Ay, por Dios. ¿Ah? Absolutamente. Renuncio yo voluntariamente porque dejo de hacer lo que yo debiera hacer para que lo haga una inteligencia artificial, una máquina. Otra cosa es que yo me apoye, ¿verdad? Que use como herramienta, como un acompañante, no sé, un ayudante para recabar información, para filtrar información, para seleccionar autores al día, pero el que se sienta a pensar y el que hace la arquitectura del pensamiento que quiero plasmar, soy yo. Esa soy yo, ¿se acuerdan? Por otro lado, se reduce también reducción del sujeto a datos, perfiles y patrones de comportamiento. Cada vez somos más números y menos personas. Cada vez más somos un perfil, un icono, un correo electrónico, menos personas. La gente se comunica más hoy día con la máquina que con las personas, teniéndola al lado. Como dijimos al principio, ¿verdad? ¿Dónde termina el ser humano y empieza el teléfono? ¿O dónde termina el teléfono y empieza el ser humano? Y las imágenes de todos los días, ustedes las ven, las viven. Uno camina, ve, y uno mismo a veces lo hace, ve como la gente va con el teléfono andando por la calle y lo lleva, ni siquiera ve muy bien por dónde va, ¿se da cuenta? Porque va comunicándose con alguien, pero tiene al lado a alguien que va con él o con ella y no se comunica. Entonces, ¿más comunicado o más incomunicado? ¿Más humano o menos humano? Eso es lo que tenemos que definir, para dónde queremos ir nosotros como seres primero, como académicos luego, como investigadores también, en nuestras labores. ¿Hacia dónde apuntamos? Si apuntamos entonces, porque miren, el atentado es muy simple. En lo humano, por ejemplo, las consecuencias que tiene este modelo, este paradigma, es la fragmentación de la identidad. Nos pueden partir en trocitos, ¿verdad? Y un trocito de nosotros es realmente, ¿no? Y otro trocito también lo sería, un ícono, otro ícono. Vigilancia permanente, no le quepa la menor duda. Oiga, su teléfono. Si ustedes, por ejemplo, dejan su teléfono, seguramente lo han hecho, ¿verdad? Están conversando con el teléfono puesto ahí apagado. Pero están hablando que ustedes quieren viajar y quieren ir a Europa, quieren no sé a dónde, y al otro día, si es que no antes, le caen en su correo, pero N oferta de viaje a Europa. ¿Quién supo? ¿Quién le dijo a quién que le llegara a usted? Y de todos los tipos, de las más grandes, de las más chicas, es decir, para que usted se ajuste, pero usted termine consumiendo, El gran hermano, profesor. comprando un viaje. ¿Cómo? El gran hermano. Ese es el gran hermano. Big Brother, sin duda. ¿Ven? Normalización del control, individualismo extremo, pérdida de vínculos comunitarios. Oiga, los departamentos, la gente vive una al lado de la otra, ¿verdad? Pero los vecinos conversan, se ven. En las villas también la gente vive al lado, una casa al lado de la otra. Se conversan, se ven, No, se pero se ponen de acuerdo en escuchan. alguna cosa. Elso, por favor, adelante. Terminamos con Elso. Pero ¿por qué van a terminar conmigo? Yo no soy No he hecho inocente, nada. profesor. Dígame.
Adelante. No, lo que pasa es que hace rato levanté la mano y el objeto de haberla levantado era porque Edio y también usted hicieron un análisis súper interesante en el sentido de expresar la realidad social y dejar en evidencia dónde está una de las falencias más importantes que tenemos como sociedad. Pero lo dijeron en tono potencial. Yo creo que hay que ser mucho más afirmativos en eso. Yo creo que no hay ninguna duda de que eso es lo que nos está pasando. Estamos decorticados hace muchos años, nosotros como país, que es de donde, el punto de vista donde podemos hablar, digamos, estamos decorticados hace 30, 40, 50 años. Es cuestión de, yo soy un sujeto gran consumidor de noticias, estoy todo el tiempo viendo noticias y leyendo noticias. Y es un desastre, es cosa de escuchar las líneas editoriales, leer las líneas editoriales en los diarios, cómo el gran hermano nos ha subordinado al segmento que a él le corresponde, ¿no es cierto?, darnos el guaracazo en la cabeza, pero estamos hace mucho tiempo decapitados en realidad. Y eso, lamentablemente, no tenemos cómo salvarlo. El, uno trata de proteger su intimidad en esta protección de la identidad, ¿no es cierto? Y va a un supermercado o a cualquier parte y le preguntan el root y uno dice por ningún motivo le doy mi root cuando el root se lo conoce todo el mundo, digamos. Y te están llegando por Claro, todos lados, te están disparando cosas permanentemente, digamos. Entonces, yo creo que lo que me gustaría decir en definitiva es que yo acepto, o sea, apoyo absolutamente lo que dijo Edio recién, lo que estaba diciendo usted también, profesor, pero lo diría en carácter más afirmativo que potencial, digamos. me parece muy bien, eso no hay ninguna duda, ¿cierto? El siglo que estamos viviendo, la era que estamos viviendo, que es una era de transhumanización, una era de incertidumbre, una era absolutamente de tecnologización de la humana naturaleza, es cierta, indudablemente. Lo distópico era lo que 40, 50, 60 años atrás se escribía como posible para ahora, pero esa distopía es hoy día una realidad, indudablemente. The Big Brother está en todos lados, está en las calles, está en las cámaras, está en todos lados. Es decir, eh, está en el teléfono es una tremenda herramienta, pero también a su vez es un receptor y transmisor de información eh, importante para algún super computador que recibe y deriva, etcétera, esa información. Por favor, una cosa antes que me olvide decirle, los trabajos que no fueron entregados en la fecha oportuna, por distintas razones, cualquiera que sea, la segunda fecha es el sábado 16 al mediodía. Así que por favor, los que no enviaron, envíen al correo institucional ese día para que yo lo encarpete y lo revise entre el domingo, el lunes, el martes y les pueda poner la calificación que está con uno hoy día en la plataforma. El uno es porque la universidad exige que se califique sí o esté o no esté la evidencia de la calificación con esa nota. ¿Ya? Pero es cambiable apenas se pueda revisar. ¿Ya? Los que enviaron el trabajo y no lo recepcioné yo y no tienen la calificación, envíen el trabajo y una foto, una imagen tecnologizada del día del despacho porque ellos tendrían entonces acceso a la escala de 1 a 7, mientras que los que no tienen evaluación diferida porque entregan fuera de plazo, excepto algún caso médico que está certificado y que lo tenemos a la mano. ¿Ok? Está A ver, penetrando en tenemos... nuestra Tenemos clase intimidad, el profesor. próximo 21. ¿Cómo? Está penetrando en nuestra intimidad. A ver, tenemos a Jessica y a Carla. Breve para que terminemos, porque nos hemos pasado un poco en el tiempo. Sí, profesor, hola, Jessica, buenas tardes. Usted, buenas tardes. Jessica, usted acaba de responder lo que iba a ser mi pregunta. Enviamos el Ok, trabajo solo por plataforma, no por correo, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. ok, súper bien. Ya, y Carla, Profe, yo le mandé mi microinvestigación por correo y la evidencia de que lo había subido al campus virtual. ok, muy bien, yo lo reviso, si no se lo he revisado todavía y califico, no hay problema. Ahora en el chat, sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantean ahí. Ah, bueno, alguien nos dice ahí que claro que lo que estamos viviendo requiere nuestra atención porque se está clonando, se está falseando discursos, se están falseando testimonios, audiciones, etcétera. Ese es el mundo que estamos viviendo, por lo tanto, cuidado. Ahí miramos algunas, las 4 capitas esas, ¿no? Son posibles de llevar a cabo.
y las vamos a ver desde otra perspectiva cuando veamos la posverdad. Alexis, cerramos con Alexis. Sí, profesor, tenía una duda. Yo le mandé la microinvestigación, usted me devolvió la evaluación con la nota y en la plataforma me sale un 1. Y le escribí el correo explicándole la Ah, situación. ok. Alexis, a ver, ya voy a revisarlo, Alexis. Tiene que haber sido un error, eso nada más. Ok. Sonaste, Alexis. Debe ser, debe ser. Yo lo reviso y le corrijo, Alexis, ¿ya? Ver plataforma. Gracias. Ok. Muchas gracias por la atención, por las participaciones. Creo que es bueno que pensemos, ¿verdad? Que pongamos en movimiento nuestra propia naturaleza. Que descansen y avancen en sus lecturas. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Hasta Buenas luego, profesor. noches. Muchas gracias. Próximo A jueves es ustedes feriado. El igual. próximo Chao, jueves, profe, Chao. feriado. gracias. Chao, Profe, ¿le puedo hacer una chao. Profe, pregunta? Feriado. Sí, ¿quién? ¿Quién? Constanza, Yo, Constanza, Carolina. adelante. Constanza. yo no tengo nota dentro de la primera evaluación. Em, es porque me imagino porque no había respondido en clases. Quería saber si ahora que por fin me animé a hablar, tengo que enviarle las preguntas que usted hizo hoy día, se la tengo que enviar el día de mañana. A ver, por favor, mire, esta evaluación de las participaciones ¿Mm? es una evaluación que corresponde a la unidad 2. Es decir, Ah, la ya. vamos a evaluar a la cuarta semana de la unidad 2. La unidad 1 se evalúa con la microinvestigación, está lista. Ah, ya. La unidad 2 son estas participaciones, por lo tanto puede participar una vez, dos veces, y yo voy tomando nota acá y después califico la mejor participación. ¿Se dan cuenta? Porque la idea aquí no es decir, la idea es que pensemos juntos, avancemos, aprendamos ideas, cosas nuevas, y que ustedes disfruten el programa. Es decir, no hay... Esa es la idea, que terminen satisfechos con el programa, con la disciplina, Ah, y que hayan crecido un poco en el manejo de sus propias conceptualizaciones y de su quehacer, ¿sabes? Esa es la idea. Entonces, ya, no entiendo. Es cumpla que, con su trabajo, ¿ya? claro, es que como la otra vez era como responder y después enviarle las preguntas escritas, Sí, entonces por eso no sabía si hacerlo o no. Pero no, si está Constanza, bien así, bien. sí está bien. La escritura, lo que me viene escrito a ustedes es porque yo tengo que dejar evidencia en la universidad de huella de las participaciones. Y las huellas y las participaciones van a ser las escrituras. Se cuentan más la calificación que está en la plataforma. O va a estar. Pero lo que yo califico, lo que voy a calificar es la participación aquí, en la clase, en la sesión sincrónica. Y la califico de acuerdo a la rúbrica. La rúbrica que le envié tiene los elementos que ustedes deberán considerar para participar. El tipo de fundamentación, la referencia bibliográfica, la concomitancia de la idea que ustedes están planteando con el tema de que se está revisando hoy día. Esas cosas, ¿ven? Usted tiene la rúbrica, entonces lean la rúbrica y cuando ustedes participen, sugérense a esos principios de la rúbrica para que les vaya bien en la participación. María Ah, ya. Carolina, por favor. Gracias. ¿Ok? Sí, una cosa, Mario. La próxima semana es feriado. ¿El jueves? Sí, 21 de mayo. Sí, feriado, feriado, feriado. Entonces no No sé hay... qué. no, no Profe, hay reunión. No, profe, está suspendida esa actividad y hay que reprogramarla. sí, Sí, porque en el No, el calendario no jueves. sale como actividad. No, el feriado, el jueves. Ya, ok, Claro, ahí voy a revisarlo con la directora del programa y les cuento cómo lo hacemos. Ya. Pero la idea ya. sí, es que no perdamos tampoco la oportunidad, son pocas, ¿no? De que revisemos estos temas de la Profe, epistemología. una consultita sobre lo que preguntó la compañera anteriormente. ¿La participación en clase irá sumada a otra prueba para la misma nota 2? ¿O es solo participación en Hola, clase? Melissa, ¿cómo estás tú? Solo participación en clases que puede ser Bien, una, bien, dos bien. o tres veces. No importa Ah, cuántas ok. veces, ¿ven? Lo importante es que ustedes lo hagan de acuerdo a la rúbrica. O sea, es decir, lo que gano yo o lo que pretendo ganar es que ustedes Ninguna decisión. Estoy en lean este los momento contenidos interdicto. de la No, asignatura no, en la no te iba plataforma. a llamar, que tenía un día de miércoles. Ahora que estoy más Eso, tranquilo, los eso, iba a llamar. eso.
tiene el micrófono encendido. Entonces que hagan eso, ¿ven? Para que mantengan leyendo. Entonces cuando yo pregunto aquí, ustedes responden desde las lecturas que tienen. Esa es la idea, se mantengan activos en la lectura. Un magíster tiene que leer alrededor de 20 páginas diarias, sin duda. Y cualquier posgraduado igual, al mínimo de la materia que tiene en sus manos, ¿verdad? Y algo más le iba a decir de eso. Bueno, consulten la rúbrica. Eh, sí, no recuerdo, tenido otra idea me parece, pero se me escapó en este minuto respecto de esas participaciones. Pero son participaciones que van con nota en la segunda unidad. Una sola nota, esto era, no se suma ni se compendia con ninguna otra, es la nota de participación en la sesión. Nada más. Por lo tanto, cuando van a participar, revisen bien antes, tengan su esquema, ordenar. ¿Qué estoy pretendiendo con esto? Desarrollar el pensamiento epistemológico, desarrollar el pensamiento crítico en estas horas que tenemos. Un ejercicio, no lo vamos a lograr plenamente, pero sí vamos a avanzar un peldaño, seguramente o dos. Algunos saltarán 5, 6. Ustedes saben cómo es la naturaleza humana de diversa. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta Sí, respecto pero de no eso? nos ¿Está pida claro? para el día siguiente, profe, que a veces es re complicado ordenar un poco las ideas. Bueno, Profesor, eso lo voy a poner un par de días antes. Dígame, María El lunes Catalina. se la mando. Y una cosa Ok. también, Rita, esta participación, pues yo, por ejemplo, participé antes, pero tiene que ser respecto de las preguntas que mandas junto cuando Sí, envías el link son respecto de las preguntas de reflexión que de yo las subo en preguntas la del día. plataforma, tal cual, sí. Es decir, recuerden que dijimos que lo que queríamos era separar participación científica, académica, de opinología. Porque la opinión yo la puedo dar en cualquier minuto, pero es una opinión que no tiene referente bibliográfico, no está vinculado plenamente con el conocimiento que estamos revisando, no tiene antecedentes, entonces lo que pretendemos es pensar ordenadamente. ¿Se dan cuenta respecto a los autores que hemos dicho, por ejemplo? Ustedes pueden tener un comentario personal respecto de los distintos autores, de Judith Butler, o de que sea, y decir, me parece muy bien, pero yo creo que en la realidad de hoy de la universidad esto no se condice porque este otro autor, o qué sé yo, o mi propia experiencia, en fin. Pero tenemos como punto de partida un referente bibliográfico. ¿No? Tenemos un autor o dos o tres que son el piso del cual yo construyo mi pensamiento. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Lo digo, no estoy de acuerdo con, no estoy de acuerdo por, porque el ejercicio también además tiene una doble lectura. En las investigaciones que ustedes realizan para alcanzar el grado, lo que más falta es pensamiento crítico. Lo que más falta es pensamiento crítico. El investigador eh, copia y transcribe y describe, pero no se ve su voz, no hay análisis, hay solamente eh, descripción de fenómenos, descripción de teorías, descripción de cosas y resúmenes. Bárbara, por favor. profesor, algo cortito, ¿la evaluación del diagnóstico de esa nota vale algo o era solamente como para ver, No, estábamos? el diagnóstico es absolutamente formativo, Bárbara, no tiene nota. Por eso yo le hice una evaluación general ahí, le envié a cada uno el suyo para que lo considere, ven, pero no es calificado. La única calificación que ustedes tienen hasta aquí es la microinvestigación. La segunda va a ser la participación en clase, la tercera va a ser la arquitectura de un artículo para publicación en revistas indexadas y la cuarta va a ser el artículo terminado. Yo no voy a decir qué Profesor, poner después de la arquitectura y todo eso. profesor, ¿podría compartir su correo nuevamente por el chat, por favor? Sí, claro. Gracias. Lo puse, lo corregí lo corregí en la plataforma, pero lo voy a poner ahí de nuevo para que no tenga problemas. Eh, una acotación al grupo. Lo que hizo Edio hoy es la nota. Claro, Para, Edio participó hoy día, sí. para que tengamos una idea con lo que el profe está comentando, es lo que Edio hizo el comentario. Leí un poco el libro, lo comentó, dio su opinión y eso es la nota. Exactamente. Yo no puedo decir si él sacó un 7, ¿eh?
pero disfruté la lectura. Pero eso es el final. Bueno, eso es. Eso es exactamente. Ya. El problema estaba que en la plataforma faltaba un punto después de AA. Es mario.rojas@aa minúscula .udalba.cl. Ese es el correo. Todo con minúscula, por supuesto. Gracias. Ok. Bien. Que tengan un buen fin de semana. Les Gracias, comunico qué profe. pasa para la próxima. Que estén muy Gracias, bien. Gracias por la profesor. Buenas escucha, noches, que esté bien. por la Buenas participación noches, Chao. igualmente. Chao, gracias. chao. Por sus tareas no pasamos un buen fin de semana, pues, profe. Ya se está quejando él. Ya, que estén bien.